Padre, oramos a ti, Señor, en esta mañana, agradecidos, Padre, por el gozo que pones en nuestros corazones con estos himnos, estas alabanzas, esta comunión con los hermanos, estos rostros, Señor, que amamos, Señor, y que nos regocija, Señor, el poder compartir nuestra fe en ti. Gracias por la libertad que tenemos de congregarnos. Bendice este culto, permitiendo que tu palabra, Señor, sea eficaz en las almas y en los corazones, en las mentes de cada uno de mis oyentes y en la mía misma, Señor. Te ruego, Padre, que nos presidas, que tu Santo Espíritu sea quien haga la obra que humanamente, por persuasión, no podemos hacer. Y te pedimos que todo esto lo hagas para tu propia gloria, Señor, para beneficio nuestro, Señor, pero para tu propia gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El texto que tenemos para esta mañana está en Lucas capítulo 14, y es precisamente donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 25, hasta el final del capítulo 14, en lo que va a consistir nuestra predicación de esta mañana. Lucas capítulo 14, versículo 25, les voy a dar la oportunidad a que lo busquen y también pueden compartir con las personas que tienen al lado, si acaso no tienen una Biblia, pues pueden compartir la lectura y luego entonces seguir la enseñanza. Lucas capítulo 14. ¿Ya sí? ¿Ya lo tienen todos? Leo entonces. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, que queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. La prensa de esta mañana expone el hecho de que ayer, en el día de ayer, 7 iglesias cristianas fueron quemadas en Nigeria como una consecuencia de la reacción musulmana en ese país a la publicación del periódico de caricaturas de allá de Francia, de París, el Charlie Hebdo o algo así se llama. El hecho es que una vez más se reaccionaron ofendidos porque el profeta Mahoma había sido caricaturizado. Hay muchos países donde el proclamar o el decirse, llamarse cristiano, pues representa una condena automática a la pena de muerte. Es el caso, por ejemplo, de Corea del Sur. En Corea del Sur hay personas que simplemente por haberle hallado en su habitación, estando como turistas allá, una Biblia o un Nuevo Testamento, han sido apresados y han sido prácticamente sentenciados a una condena de por vida. De hecho, han habido grandes apelaciones a nivel mundial por ese hecho, porque ni siquiera son personas que han infringido la ley secular, sino que simplemente su pecado es tener un Nuevo Testamento o una Biblia en sus manos. ¿Cuánto más cuando una persona se declara ser cristiana en esos lugares? Sin embargo, en nuestro país, el ser parte del mundo cristiano o declararse cristiano, inclusive evangélico, es algo que prácticamente es un motivo de crédito en lugar de descrédito. De hecho, en la época en que yo me convertí, hace unos 35 años atrás, pues no era así. Si una persona declaraba ser un cristiano evangélico, era una persona que se le calificaba no solamente de protestante, sino además de esto de una persona, vamos a llamarle subnormal, una persona tostada, una persona con poca fanática, una persona que realmente no tenía mucho sentido. No obstante, no se perseguía en una forma legal o en una forma violenta a los cristianos. Pero hoy día no es así.
Hoy día vemos que aún los políticos y las personas y los comunicadores y la farándula y todo el mundo pues se jacta de decir yo soy cristiano y yo soy un seguidor de Jesucristo y yo soy una persona que voy a la iglesia tal, ¿verdad? Con el nombre que sea que tenga la iglesia y tengo mi pastor o mi pastora y todas estas cosas lo hacen ufanándose de ello como si fuese la gran cosa. En esta época en la cual nosotros estamos viendo al Señor Jesucristo acá emitir estos juicios, era la época en que el Señor Jesucristo estaba en su apogeo ministerial. Ya Él iba en camino hacia Jerusalén. Recuérdense que un par de semanas antes vimos nosotros el momento en que Él le dice frente a una... Lo voy a buscar específicamente para que ustedes lo vean. ¿Dónde es que está? Que le dice, vayan y díganle esa zorra, pero es necesario que todavía estamos... ¿13 cuánto? 13:32. Ok, exactamente. Cuando... no es ahí, sí, no. Bueno, perdón, 13:32. Sí, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén. O sea, el Señor Jesucristo ya iba hacia Jerusalén a entregarse allá. Él estaba muy claro en que a pesar de que le habían dicho, sal huyendo porque Herodes quiere matarte, a él es que se refiere cuando dice, id y decid a aquella zorra, todavía hoy, mañana voy a estar aquí. Dice, pero voy a ir a Jerusalén porque es necesario que yo muera en Jerusalén. O sea, el Señor iba ya a concluir su ministerio terrenal, pero en esa época ya llevaba prácticamente 3 años haciendo curaciones, milagros, portentos, resucitando muertos. O sea, que tenía una gran cantidad de personas que habían sido beneficiadas de sus enseñanzas y que eran sus seguidores. O sea, el Señor Jesucristo estaba en el apogeo de su ministerio terrenal. ¿Y qué es lo que dice el texto que nosotros estamos leyendo acá en el capítulo 14, en el texto del versículo 25? Dice, grandes multitudes iban con él. Él iba hacia Jerusalén y había una cantidad de seguidores que iba con él, siguiéndole en todo momento en dirección también hacia Jerusalén. De hecho, recuérdense que cuando llega a Jerusalén va a tener todo lo que se llama la entrada triunfal, ¿no? Porque va a ser aclamado por las multitudes. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que en la cúspide de su apogeo, en ese momento precisamente cuando el Señor emite este tipo de juicio, con un propósito muy claro, de colar, de cernir, de diferenciar al que verdaderamente era su discípulo o no. Y no es la primera vez que el Señor Jesucristo enseña que un cristiano, o para ser un cristiano, no es suficiente con seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes van conmigo al capítulo 9, fíjense, ahí mismo en Lucas, capítulo 9, viene la enseñanza del Señor en el versículo 57. 9:57. Muevan sus Biblias. Muevan sus Biblias. Dice el Señor Jesucristo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, son voluntarios, o sea, personas que voluntariamente le dijeron al Señor, yo voy a ir en pos de ti, yo te voy a seguir. Dice el segundo, versículo 59, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que vemos que el Señor Jesucristo en más de una ocasión tenía, por así decirlo, que espantar las avispas. O sea, muchas personas que venían detrás de él, pero que el Señor tenía que colarlos en un momento dado. Y ahora estaba haciendo precisamente eso. Era la última ocasión en la cual el Señor iba a pasar medida y iba a pasar por el colador, aquellos seguidores de él, definiendo claramente quiénes sí eran de los suyos y quiénes no lo eran. Y de eso es que se trata precisamente. O sea, el cristianismo es algo mucho más que invocar el nombre del Señor Jesucristo o que decir yo soy un seguidor de Cristo, decir yo soy un cristiano, yo pertenezco a una determinada iglesia. Otra vez más el Señor iba a hablar de una manera tal que habría de espantar a los falsos discípulos. Ustedes recuerdan cuando Él da la enseñanza en Juan capítulo 6 en cuanto al pan de vida. Dice en el versículo 65 de Juan 6:65, que el Señor dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, dice la Escritura, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Dijo entonces Jesús a los 12, refiriéndose a los 12 apóstoles, le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y es cuando el apóstol Pedro sale y dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, ya en otras ocasiones el Señor había hablado de una manera tal que habían espantado la mula, como dicen. Habían muchos de los que le seguían dejado de seguirle. Y vemos ese testimonio en varias ocasiones. En esta ocasión el Señor está definiendo muy bien, pasando una línea muy fina, pero muy clara, muy definida de quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Y los que le seguían en gran multitud no eran necesariamente cristianos. Porque para ser un verdadero cristiano lo primero que es necesario es ser un verdadero discípulo, y es lo que está diciendo acá. Ahora bien, ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué es lo que la Escritura enseña en cuanto a ser un discípulo? Recuérdense, por ejemplo, la expresión del Señor Jesucristo cuando dice el discípulo no es superior que su maestro. Entonces, un discípulo es aquella persona que es un aprendiz, y un aprendiz de un maestro en particular. O sea, tener a Jesucristo como nuestro maestro, como aquel que nos dicta las enseñanzas a las cuales nosotros seguimos y obedecemos, es lo que nos puede hacer a nosotros un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quisiera que ustedes me acompañaran todavía a un texto muy específico que define los discípulos genuinos. Y fíjense que está en Hechos capítulo 11. Vayan allá conmigo para que ustedes vean el momento en el cual se definen los discípulos como tales. Y es interesante que en la primera parte del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, nosotros vemos que los discípulos, que el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos, y que los discípulos se congregaban, y dice, y tenían favor de todos. O sea, no había problema. La iglesia de Jerusalén en sus inicios era una iglesia feliz. Se predicaba el evangelio, la gente se convertía, miles de personas aceptaban a Cristo como su Señor y Salvador y se sumaban a la iglesia. El Señor los sumaba a la iglesia. Pero llegó un momento en el cual ya no era tan dulce y tan bonito el asunto. Comenzaron a haber problemas. ¿Y cuáles eran los problemas? Las persecuciones. Las persecuciones de parte del Imperio Romano contra aquellos que profesaban ser cristianos. Y ahí es cuando la puerca tuerce el rabo. Ahí cuando una persona ve que hay riesgo en mantenerse en una posición, es cuando se define ciertamente si tiene o no la identidad que profesa tener. Y fíjense qué interesante, que en Hechos capítulo 11, ¿están conmigo allá? En el versículo 19 de Hechos capítulo 11, leo, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de ¿qué? ¿A causa de qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban. Luego de que Esteban fue asesinado, hubo una gran persecución contra todos los cristianos. Y tuvieron que salir despavoridos a diferentes lugares, ¿verdad? Y dice, los que fueron con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Dios. Y la mano del Señor estaba con ellos y creyó gran número y se convirtió al Señor. Se forma la iglesia de Antioquía, ¿verdad que sí? Y dice entonces en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahí vemos la iglesia en la ciudad de Antioquía, cómo se establece y se confirma por parte del Señor, ¿verdad? Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y dice el versículo 26, fíjense qué interesante, eso es luego que viene la persecución contra los cristianos. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ser discípulo y ser cristiano era una misma cosa. De hecho, finalmente se define claramente que el perfil del discípulo es el mismo perfil de una persona que como seguidor de nuestro Señor Jesucristo, como discípulo de Cristo, teniendo a Cristo como maestro, se convierte en un imitador de Cristo y consecuentemente es un cristico o un cristiano. Recuérdense como decía el apóstol Pablo, exhortando a las iglesias, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo decía, yo soy un imitador de Cristo, por eso yo soy un cristiano. Ustedes deben ser cristianos como yo también soy cristiano, porque yo imito a Cristo. Un discípulo es una persona que sin lugar a duda, un cristiano es una persona que sin lugar a duda es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no todos los que se dicen ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo
necesariamente lo son. Debe necesariamente cumplir con las señales o los requisitos de lo que es ser un verdadero discípulo. Por eso nosotros vemos acá que en el versículo 26 el Señor Jesucristo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿Están siguiéndome? ¿Están siguiéndome? O sea, claro, Cristo dice, discípulo mío, consecuentemente cristiano, es algo más allá que simplemente venir en pos de mí. Es más que seguirme. Es necesario que haya aquí una actitud específica. ¿Y cuál es la actitud? La actitud de aborrecer a su padre y su madre, etcétera, 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 aún su propia vida. Si no, no puede ser, es imposible que sea mi discípulo. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Habría contradicción en las Escrituras cuando el Señor dice que el que no ame a su padre y su madre, o el que aborrezca a su padre y su madre, muere irremisiblemente. Cuando el Señor manda a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando manda el Señor Jesucristo a amar aún a nuestros enemigos. Entonces cualquiera diría, bueno, pero parece que hay una contradicción. Es algo que como que no se entiende. El Señor nos manda a amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Entonces, en consecuencia, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo? El término, sin lugar a dudas, es un término relativo y se explica perfectamente bien con la misma escritura en el pasaje de Mateo capítulo 10. Vayan conmigo allá, Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Ustedes recuerdan el texto, pero si lo quieren buscar, les voy a dar algún tiempo para que lo hagan. Mateo capítulo 10, en el versículo 37, el Señor Jesucristo dice, Mateo 10, 37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, y la hallará. Nada, ni absolutamente nadie puede preceder al amor hacia Dios, hacia Jesucristo. Nada, absolutamente. Si hay algo que se antepone, o algo que contrasta, o algo que compite con nuestro amor al Señor automáticamente, y a eso se refiere. Se trata básicamente del hecho de que ni tu hijo, ni tu hija, ni tu propia vida puedes tú anticiparla o anteponerla o preferirla a nuestro Dios. Porque si es así, no puedes ser de ninguna manera un discípulo de nuestro Señor. El apóstol Pablo era todavía mucho más radical. Pablo decía, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, maldito. Llegaba a proferir una maldición sobre aquellos que no amaran al Señor Jesucristo. Para ser un discípulo del Señor Jesucristo hay que aborrecer, hay que echar a un lado todo, dice, aún vuestra propia vida. Si no, no puede ser un verdadero discípulo. Y esto es un asunto de actitud. Sin lugar a duda, es un asunto de actitud. Y no hay contradicción en la palabra de Dios. La palabra nos enseña claramente que es necesario que nosotros carguemos con una cruz. En el versículo 27 el Señor lo explica. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Para ser un verdadero cristiano es menester seguir a Jesucristo cargando la cruz individual o personalmente, cada uno su cruz. ¿Y a qué se refiere eso? Porque también podríamos especular sobre ello. No hay mucho que especular. La Escritura lo explica muy claramente. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Pablo decía en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y dice, ya no vivo yo, dice, más vive Cristo en mí. Pero los judíos de aquella época, al igual que los romanos de la época del Señor Jesucristo, sabían muy bien, entendían muy bien de qué estaba hablando el Señor Jesucristo cuando decía, el que no carga su cruz, porque sabía muy bien lo que significaba una cruz. Y la cruz era un símbolo de muerte, de oprobio, de vergüenza, inclusive de ignominia. ¿Y de qué se trata? De que una persona necesariamente para poder seguir al Señor Jesucristo tiene que morir, como decía el apóstol Pablo, morir como yo he sido crucificado por Cristo, conjuntamente con Cristo. Ya yo no tengo vida mía. Yo no vivo yo por mí mismo, mi vida no es mía, dice Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por mí.
Un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, un verdadero cristiano, tiene que cargar su cruz, y de esa cruz podemos hablar muchísimo. Y es la cruz que tiene que ver con la muerte diaria, permanente, al yo, al ego. Porque el día que nosotros permitimos que el ego se sobreponga a nuestra adoración a Dios y nuestra entrega a nuestro Señor, pues realmente no estamos de ninguna manera actuando como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Para ser cristiano, hermano, es menester, sin lugar a dudas, seguir a Jesucristo cargando personalmente cada uno su propia cruz. ¿Cómo se sigue al Señor Jesucristo? Se sigue al Señor Jesucristo permaneciendo en su palabra. Cristo lo dijo muy claramente en un texto que todos conocemos, 8:31 de Juan. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que seguir a Jesucristo. Y tenemos que seguir a Jesucristo muriendo el yo. ¿Cuándo? Todos los días, diariamente. Mientras estimemos en algo nuestra vida y anticipemos o antepongamos, mejor dicho, los que son nuestros valores, nuestros deseos, nuestras ansias a la voluntad de Dios, realmente no podremos ser de ninguna manera considerados por el Señor un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, piénsenlo bien. Los que dicen que son cristianos, piensen bien lo que están diciendo. Y los que quieren ser cristianos, evalúen bien si pueden serlo. Porque no todo el que dice ser cristiano o discípulo es un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 28, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y qué dice? Y calcula los costos, las costas, los gastos, lo que cuesta. Piénsenlo bien. Yo le doy gracias al Señor que desde un principio me di cuenta de que había que pagar un precio. Y eso fue lo que retuvo mi conversión al Señor Jesucristo y mi entrega durante un tiempo. Mi poca disposición a pagar ese precio. Y hasta aquel día en el cual llegué a un pasaje de la Escritura, al cual voy a citar dentro de un momento. Realmente, hasta ese día en el cual estuve dispuesto a pagar el precio, el Señor no visitó mi alma y no salvó mi alma. Ahora, el costo varía en cada persona. El precio que cada uno tiene que pagar es completamente diferente, porque depende de lo que se tiene. A uno les cuesta más y a otros les cuesta menos. Si tú tienes muchos amores y tienes tu propia creencia y tienes dinero y tienes prestigio y tienes posesiones y tienes una profesión y tienes una serie de anhelos y tienes una serie de planes y una serie de gustos y una serie de prioridades y una serie de afectos, y si tienes un orgullo determinado, pues todas esas cosas tú las vas a anteponer porque eso es lo que tú eres y es lo que tú tienes. ¿Cuál es tu costo? Todo eso precisamente. Si te vas a sentar y vas a hacer una evaluación de cuánto te va a costar edificar esa vida, esa torre en nuestro Señor Jesucristo, tienes que evaluar todo lo que tú tienes, todo tu capital. Ah, que yo tengo una maestría y un doctorado. Bueno, eso es parte de ello. ¿Ustedes piensan que alguna vez, después de tantos años dedicada a la profesión de arquitectura, consideré yo que iba a dejar la profesión de arquitectura? Algunos me preguntan, ¿y no te hace falta? Digo yo, no. Pero no lo pensé. O sea, no pensé jamás que él iba a dejar. Ahora, si ustedes me preguntan a mí de una manera personal, ¿consideraste esa posibilidad? Claro. Si no, no hubiera podido venir a ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo puse en sus manos y en sus pies. Cada quien tiene lo suyo. A mi religión. ¿Ustedes creen que no consideré el hecho de que la religión que yo profesé desde niño y que mis padres profesaron iba a tener que dejarla a un lado en un momento dado? Claro que sí. Mi religión, mis creencias, mis ideales.
la proyección que tenía de mis planes a los 28 años de edad. Familia, todo. Pero no es mi caso. Es el caso de cada persona que en algún momento dado ha venido delante del Señor Jesucristo para convertirse en un verdadero cristiano, un discípulo. Dice el Señor que si no es capaz de dejar todo lo que posee, no puede ser su discípulo. O él está equivocado, o ha sido así para ti también, que te convertiste al Señor Jesucristo. En algún momento dado de tu vida, tú tuviste que deponer tu yo y decirle al Señor: Señor, haz de mí lo que tú quieras, pero perdóname y sálvame de mis pecados. Dame la vida eterna. Y si no hiciste eso, entonces realmente no lo hiciste de corazón, no lo hiciste, pues posiblemente cambiaste de religión tal vez, pero no recibiste a Cristo y no eres un discípulo de Cristo. Para ser cristiano debe tenerse conciencia del costo, del precio. Dice el Señor: calculen, hagan sus numeritos, calculen, porque al final lo dice de una manera muy clara: aquel que no renuncia a todo lo que posee. Y tu capacidad intelectual, como tus recursos materiales, como tus afectos, como tus amores, como tus planes, como todo, son cosas que tú posees, que son tuyas. Y te las respetamos. Pero es necesario de ponerla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Para poder ser un verdadero discípulo de Cristo, o sea, un verdadero cristiano. Para ser un cristiano debe tenerse conciencia de la imposibilidad que tenemos de enfrentarnos con nuestros propios recursos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor ilustra aquí también, hablando sobre las consideraciones que hay que tomar en cuenta antes de decidirse a buscar la misericordia de Dios. Y dice aquí, versículo 31, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero? ¿Qué dice luego? Y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, contra 20,000, al que es mucho más poderoso que él. Y saben una cosa, nuestras obras, nuestro talento, nuestros recursos, nuestras virtudes, nuestra religión, todas estas cosas no son suficientes para poder pararnos un día frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, frente al Juez de toda la tierra, y ganar con él una litis y decir: yo tengo derecho a ir al cielo. Nada va a ser suficiente nunca. Por eso dice el Señor en el próximo versículo de una manera muy clara: mejor hace sus numeritos primero, y si ve que no puede, versículo 32, dice: cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, dice, y le pide condiciones de paz. Nosotros por nosotros mismos no podemos de ninguna manera pretender merecer ni siquiera el denominativo de cristiano, mucho menos la realidad de ser un hijo de Dios por la fe, un heredero del reino de los cielos, una persona perdonada y salva por gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acogernos a las condiciones de paz que nos ponga nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros somos justificados por la fe y así podemos tener paz para con Dios. Nuestro pecado nos ha hecho adversarios de Dios. Tú y yo somos enemigos de Dios porque somos pecadores. Y cada vez que pecamos es como si le diéramos una trompada, una bofetada a Dios en la misma cara. Y nos hemos pasado la vida así. Tal vez tú dices: no tengo tantos años como usted, pastor. Sí, ya lo sé. Por eso, mientras más años, más pecado tenemos. Pero ciertamente no es suficiente, no es necesario muchos trompones para haber agredido la santidad de Dios y habernos constituido un adversario y enemigos de Dios. Y la Biblia enseña de una manera muy clara que siendo nosotros enemigos de Dios, Dios nos ha amado de una manera tal que ha enviado a Jesucristo, su Hijo, para que muera por nosotros en la cruz, para redimirnos de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, si nosotros simplemente nos convertimos en seguidores de Él, en discípulos de Él, en cristianos verdaderos, por medio de la fe en Él, confiando en Él, deponiendo todo nuestro ser y entronándolo a Él en el centro de nuestras vidas. Eso es lo que la Escritura enseña, es lo que nosotros sabemos, es lo que hemos vivido y es lo que, sin lugar a duda, Dios habrá de honrar.
Consecuentemente, hermanos, las condiciones de paz están puestas. Es necesario que todo hombre en todo lugar se arrepienta de todo corazón de sus pecados y reciba a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. ¿Lo has hecho tú? ¿O vas a esperar que llegue el momento en que tenga que enfrentarte contra el todopoderoso juez de toda la tierra? Y vas a pretender entonces decir, no, pero yo no era tan malo, o yo hice tal cosa buena. Es absurdo, es tonto. Si tú dices que vas a ser un discípulo de Jesucristo, considera tus gastos, considera tus costos y considera tus recursos. Y pon todo eso a los pies del Señor. Todo lo que tú eres, todo a los pies del Señor. Porque es lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 33. Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios requiere de una renuncia total de todas nuestras posesiones. Y cuando hablo de posesiones no estoy hablando solamente de las materiales. Es de todos nosotros, nuestra propia vida, como dice. El que pierde su vida entonces la ganará. Pero el que se reserva para sí su propia vida, dicen, este entonces perderá la vida eterna. Para ser un cristiano debemos tener la actitud correcta. En Mateo capítulo 13, versículo 44, el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese fue el versículo de mi conversión. Hoy van a dar testimonio los que se van a bautizar y van a decir cómo el Señor tocó sus corazones. Yo entendí un día esto, que todo lo que durante 28 años de edad yo había forjado y esperaba, y los planes que tenía y todo eso, y los hijos que tenía y lo que el Señor habría de darme, y la familia y la esposa y los recursos y los bienes y los trabajos y todo, yo tenía que cambiarlo por aquel tesoro de la vida eterna. El reino de los cielos es semejante a un hombre que halló un tesoro en un campo y gozoso por ello fue y vendió todo lo que tenía para adquirir aquel campo. Aquel campo era el campo del tesoro. La salvación, el reino de los cielos, requiere que tú te despojas de todo lo que tú tienes y entonces podrás adquirir la vida eterna. Lucas capítulo 18, versículo 28. Entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado nuestras posesiones, te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar claros en eso. No podemos ser un verdadero cristiano sin entregarle incondicionalmente a Jesucristo todo lo que nosotros somos. Mientras apreciemos algo como propio, como nuestro, y le digamos, Señor Jesucristo, esto no vamos a poder ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, verdaderos cristianos. Al Señor no los engañamos, al pastor sí, claro, pero al Señor no. Al hermano o a la hermana sí, al maestro de la escuela dominical también, pero al Señor no los engañamos. Él sabe si somos de los de Él o no somos de los de Él. Pero hay un asunto, y es el hecho de que si somos, debemos, en consecuencia de que somos cristianos, vivir como cristianos. Los últimos dos versículos del texto nuestro hablan sobre esto. Dice literalmente, versículo 34, buena es la sal,
Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. No sirve absolutamente para nada el ser, o decir ser, mejor dicho, cristiano, si no se tiene a Jesucristo. Si tú eres sal, debes tener la capacidad de salar. Si eres un cristiano, debes tener a Jesucristo en ti y con Jesucristo todo el poder del Señor en tu vida. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, no importa que tú digas que tú eres sal. Si no tienes la capacidad de salar, de transmitir lo que tú realmente eres, no sirve para nada. Y no hay cosa más triste que esa, ver personas que pasan los años y los años y los años, y porque un día hicieron una oración de una profesión de fe, se creen ser cristianos, pero jamás se han constituido en verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque ni siquiera le conocen, y mucho menos obedecen su palabra y hacen lo que Él dice. Concluyo con una sola frase, y no es mía. El que tenga oído para oír, oiga. Vamos a orar. Tal vez tú no habías considerado estas cosas, y ahora que las ves en la palabra del Señor, tal vez tú estás dispuesto a renunciar a todo, a morir a ti mismo, a tus planes, a tus deseos, y decirle: Señor, aquí estoy, tómame del todo y haz de mí lo que tú quieras. Tal vez hoy tú quieres el tesoro escondido en el campo, el reino de los cielos, tanto que no te importa el precio que tengas que pagar. Tal vez hoy tú quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero cristiano, y experimentar la nueva vida que Él te ofrece. Tú quieres hacer las paces con el Señor. Tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Tal vez hoy, en esta mañana, tú quieres decirle al Señor: perdóname, sálvame, me entrego a ti incondicionalmente, Señor. Haz de mi vida lo que tú quieras. Si ese es tu caso, si el Señor te ha dado la capacidad de oír y entender, y es tu deseo, habla con Él, díselo. Dile: Señor Jesús, y continúa con lo que está en tu corazón. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierde su vida por causa de mí la ganará. Padre Celestial, gracias, Padre, por este tiempo de aprender de ti, Señor. Y gracias por concedernos el privilegio de haber podido escuchar, entender, aceptar, creer. Y gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados y hacernos seguidores cristianos, discípulos, hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú permitas que el testimonio de Cristo aflore y se evidencie en las vidas de aquellos en los cuales has obrado, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Él, por Cristo Jesús. Amén.